Como todos ustedes ya habrán percibido, el 2017 va a ser un año cargadito, ¿sí? de política. Hablamos hace un rato que el 24 de marzo, el Día de la Memoria, se había transformado, se había teñido en un acto, más allá de la reflexión que cada uno puede hacer, en un acto muy político y muy partidario, ¿sí? Sobre todo. Bueno, estamos en contacto con Martín D'Alessandro, quien es licenciado en Ciencia Política y es magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales, y es presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, justamente para tratar de analizar un poquito la realidad argentina en este sentido. Martín, ¿cómo te va? Buen día, mi nombre es Guillermo López, mucho gusto. Buen día, Guillermo, muchas gracias. Bueno, ¿vos lo ves así también? ¿Se está tiñendo el 2017 de mucho más de política que hace unos meses? Sí, sin duda, todos los años que son años electorales, unos cuantos meses antes de la elección en sí, ya empieza a ponerse el clima electoral. Esto quiere decir que todos los partidos, las agrupaciones, empiezan más a diseñar una estrategia de confrontación que una de cooperación. En los años en los que no hay elecciones es más posible y hasta más redituable en términos de la imagen política de cada partido tener estrategias de cooperación. En cambio, cuando vienen las elecciones siempre hay que diferenciarse del otro, marcar los puntos de disenso más que los de consenso, y esto hace que el clima se ponga un poquito tirante. Sí, tenso en algunas cosas. Este clima de confrontación se podría reducir en pocas palabras, pero uno piensa que se ha ahondado la grieta en las últimas semanas, ¿no? Me parece que hay como esa sensación, por lo menos me parece a mí en la calle, que hay o se ve también en las redes sociales, si uno percibe por allí, desde el kirchnerismo o cristinismo más duro, el gobierno actual es una dictadura, es neoliberal, se tiene que ir en helicóptero, y del macrismo, el kirchnerismo son todos corruptos, son todos ladrones. ¿Es más o menos así? ¿Se ha ahondado eso? Respecto del año pasado, sin ninguna duda, en parte creo por lo que comentábamos recién, que es un año electoral, en parte por las características del propio kirchnerismo, que está a su vez atravesando un momento difícil dentro del peronismo, ¿no es cierto? El kirchnerismo sigue teniendo todavía una porción del electorado que está muy comprometido con las políticas del gobierno kirchnerista y con los presupuestos políticos que acompañan su visión política. Es una visión política que generalmente ha tenido, digamos, poca recepción a las críticas, más bien lo contrario. Particularmente en este momento, además, el kirchnerismo tiene un problema interno dentro del peronismo, porque a diferencia de cuando era gobierno, todo el mundo dentro del espacio peronista acataba con más alegría o con menos alegría el liderazgo de la presidenta Kirchner, y ahora el liderazgo dentro del peronismo está en disputa, y por lo tanto también cada uno de los actores dentro del peronismo necesita una identidad para salir a disputar esa identidad dentro del peronismo. Esto creo que hace un poquito también a la radicalización del discurso kirchnerista, y por otro lado también es cierto que hay una contribución a esto del lado del gobierno, ¿no es cierto? Y acá también creo que hay dos factores, uno más estructural y uno más coyuntural. El más estructural es que efectivamente gran parte del apoyo que todavía conserva el gobierno tiene que ver con la diferenciación respecto de la experiencia kirchnerista. Prácticamente toda la carrera política de Mauricio Macri se fue construyendo por oposición al kirchnerismo. Y el segundo factor, un poquito más coyuntural, es que algunos de los resultados concretos que el gobierno esperaba tener ya a esta altura, y con eso efectivamente superar la grieta y hacer que la opinión pública se rindiera a sus pies a la vista de sus resultados en la administración, en la economía, etcétera, eso está demorando en llegar. Por lo tanto, creo que también eso hace que el discurso del gobierno se recueste un poquito más sobre el contraste con el kirchnerismo que sobre los propios logros. Entiendo.
Y tocaste recién, como al pasar al principio de esa respuesta, el tema del peronismo, ¿no? ¿Qué pasa con el peronismo? Porque las voces de la oposición parecen ser las del kirchnerismo, que como parte del peronismo, pero el resto de las facciones peronistas, del resto de los gajos de esa gran naranja que es el peronismo, no aparecen. No, es cierto, no aparecen. El peronismo ha tenido durante todo el gobierno de Macri, con excepción del gajo, como vos decís, kirchnerista, una postura muy conciliadora y muy colaboradora con el gobierno. Prácticamente casi todas las leyes o los proyectos que el presidente mandó al Congreso fueron aprobados, y sabemos que para que cualquier ley o cualquier proyecto sea aprobado en el Congreso, tal como está en este momento la distribución de fuerzas, necesariamente necesita de la colaboración del peronismo, que es tiene la mayor cantidad de diputados y de senadores. El gobierno solamente tiene un tercio aproximadamente de los diputados y un cuarto aproximadamente, un poquito más, de los senadores. Es un presidente, nosotros los politólogos decimos, un presidente minoritario. No tiene que negociar, consensuar mucho, y necesita de la colaboración de la oposición para aprobar las leyes. Y la verdad es que en este año y medio, en términos parlamentarios, el peronismo tuvo una actitud colaboradora. Lo mismo el peronismo sindical, ¿no es cierto? Recién ahora aparece una posición un poco más firme y hasta empujado un poco por sus bases. Probablemente esto esté empezando a cambiar. Ya a fines del año pasado el peronismo en el Parlamento empezó a mostrar los dientes, y este año ya con mucha más firmeza, en este clima revuelto que mencionábamos antes, el kirchnerismo tiene más protagonismo, utiliza mejor la llegada de los medios, y los otros líderes del peronismo todavía están viendo a ver de qué manera pueden posicionarse, porque también quieren diferenciarse de una oposición ultra como la del kirchnerismo, y entonces están tratando de navegar esas aguas difíciles entre la oposición y la colaboración. Claro, pero ahí no surge ningún líder que pueda despegarse totalmente del kirchnerismo, porque todos tuvieron algo que ver. Todos tuvieron algo que ver, y además también sabemos por la experiencia histórica que el liderazgo en el peronismo, por lo menos desde la muerte de Perón, ¿no es cierto?, hace más de 40 años, se consigue a través de las urnas, ¿no es cierto? El jefe del peronismo es el que tiene los votos, el que consigue los votos, el que puede arrastrar a todo el peronismo hacia la victoria electoral. De manera que probablemente las PASO, o las elecciones de este año, tanto en las PASO como en la elección general, empiezan a definir un poco ese panorama, porque efectivamente el peronismo está en un momento de mucha desorientación, no pensaba perder, y es un momento en este sentido parecido a la desorientación que tuvo el peronismo cuando perdió con Alfonsín en el 83. Y para cualquier partido político, sea el peronista o no, o cualquier otro, recuperarse de un golpe duro es un proceso que lleva tiempo. Martín, estamos hablando con Martín de Alessandro, quien es presidente de la Sociedad Política de Argentina. Martín, dijiste recién que uno de los factores para radicalizar un poquito el discurso, tanto del gobierno como de la oposición, tenía que ver con la cuestión económica. ¿Puede ganar las elecciones Cambiemos sin que la economía, no te digo que mejore, manteniendo la economía como está ahora? ¿Puede ganarla solamente con lo político, o la variable económica es fundamental? Yo creo que las puede ganar. No estoy asegurando que las vaya a ganar, por supuesto, porque además la política siempre es impredecible, depende de factores de largo plazo, pero también de factores de corto plazo, como un episodio puntual en la campaña, ¿no es cierto? Pero ante tu pregunta, si puede ganar, sí, yo creo que puede ganar. Todavía el contraste con el kirchnerismo y la famosa herencia recibida
recibe mucho apoyo, el cambio de clima efectivamente que hubo respecto del estilo presidencial, eso tiene mucho apoyo también de la ciudadanía. Hay algunos brotecitos verdes que según los diarios empiezan a aparecer este año, que quizá puedan tener una evolución favorable, pero en cualquier caso, aunque las cosas, como en tu pregunta, quedaran exactamente igual, respecto de lo político yo creo que sí, el contraste con el kirchnerismo todavía es un capital muy importante que el gobierno sabe explotar estratégicamente muy bien, y por otro lado también hay que tener en cuenta que todavía no sabemos cuán fragmentada se va a presentar la oposición. Entonces, en algún punto la ecuación es simple, ¿no es cierto? Un gobierno unido frente a una oposición desmembrada, bueno, tiene más chances el gobierno. Es lo que pasó durante todo el kirchnerismo, ¿no es cierto? Sí. El gobierno unido y una oposición muy fragmentada, y eso otorga una ventaja importante. Si esto se mantiene de esta manera, el gobierno y Cambiemos tienen, yo creo, muy buenas chances de ganar la elección. La última, Martín, tu opinión sobre como hecho político, ¿no? Del 24 de marzo pasado y todo lo que ha dejado al principio de la entrevista hablábamos como al pasar, ya lo habíamos comentado en el programa, fue un acto más partidario que otra cosa. ¿Qué análisis hace un politólogo de un día que tendría que ser histórico, pero que pasa a ser muy cargado de contenido partidario? Sí, estoy de acuerdo con la opinión general, ¿no es cierto? El festejo del 24 de marzo tiene que ser un festejo de todas las fuerzas y los ciudadanos democráticos de este país, que no queremos que vuelva a ocurrir algo así, porque efectivamente cuando sobreviene un gobierno autoritario y además tan cruel como fue el último, las secuelas que deja en todos sentidos son muy profundas. Lógicamente hay personas como los familiares desaparecidos, de los muertos, etcétera, que lo han vivido de manera muy directa, muy descarnada, en carne propia, y eso es un dolor que toda la sociedad argentina reconoce, pero eso no debiera ser equivalente a que todas las personas que no han tenido o que no hemos tenido una pérdida en la familia, o que no han adherido a cierta forma de interpretar la historia de los derechos humanos en la Argentina, tal como fue el discurso y el relato, como se ha llamado, ¿no es cierto?, kirchnerista, no tengan también la oportunidad de repensar y reflexionar sobre esto, ¿no es cierto? Gracias por el contacto con Radio Shopping de Córdoba, Martín. Al contrario, un gusto. Que tengas buen día. Igualmente, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, director, para decirlo correctamente, de esta entidad, Martín D'Alessandro, politólogo, hablando de la situación política y social aquí en Argentina.